Buenos días, mi nombre es Rafael Peralta, soy de la materia de elemento y maquinador y le voy a hablar sobre los frenos, embrague, acoples y volantes, definiciones, tipos y materiales recomendados eh, para lo que para realizar el diseño y los diferentes tipos. Ahora vamos a hablar sobre frenos. Se conoce como freno al mecanismo que sirve para poder disminuir la velocidad o detener un sistema mecánico dotado de movimiento. Los frenos se encargarán de transformar la energía cinética de un objeto en trabajo o en calor. Ellos tienen como función de frenado es proporcionar al operador un sistema de control y de tal manera detener la maquinaria de forma modulada. A pesar de que los frenos son también máquinas, generalmente se le encuentran en la literatura del diseño como un elemento de máquina y en literatura de teoría de control puede encontrarse como actuadores. Tenemos también los tipos de frenos que son frenos con disco y frenos de cinta. Los frenos de discos tenemos algunas configuraciones de los frenos frecuentes. Están los discos de disco cerrado y los discos exterior. Este, en los discos se puede realizar mediante disco inicial, las pastillas. Los discos inicialmente fueron de acero, ahora pueden ser de fundiciones. Y las pastillas suelen de ser de aleaciones de cobre. Estos elementos de frenado se colocan en la rueda directamente en el cuerpo del eje. En los frenos de cinta se utilizan en la máquina de vapor y en los vehículos a motor. En algunos tipos de bicicleta, pero sobre todo en aparatos de elevadores. Los materiales de los frenos son metal sintético, seco o húmedo, abesto moldeado rígido, seco húmedo, hilo y alambre de abestro arrollado, algodón tejido, papel resiliente húmedo. Y para las pastillas de freno son de cerámica, orgánica y semimetálica o metálica. Seguimos con los embragues. De los embragues se puede decir que se conoce como embrague al mecanismo o sistema que interrumpe de manera voluntaria la transmisión de energía mecánica y a su vez la transmite. Esta permite que el conductor pueda controlar el par del motor hacia las ruedas del vehículo. Se llama embragada a la posición acoplada que permite transmitir el par motor y se conoce como desembragada o desacoplado cuando se interrumpe la transmisión dicho anteriormente de forma voluntaria. En este caso, el motor puede seguir girando sin transmitir el par de giro de rueda. En los tipos de embrague se dividen en dos partes, según el número de disco y según el tipo de mando. Según el número de disco, tenemos que hay hidráulicos que no tienen disco, se utilizan en vehículos industriales. Están los monodiscos secos, están los bidiscos secos con mando único, bidisco con mando separado doble
y multidisco húmedo o seco. Ahora según el otro tipo, según el tipo de mando, tenemos los mandos mecánicos, los mandos hidráulicos, los mandos eléctricos asistidos electrónicamente y los centrífugos. Tenemos también los materiales del embrague que son Semel, metal sintético seco o húmedo, avestro moldeado rígido, seco o húmedo, hilo y alambre de avestro arrollado, algodón tejido y papel resiliente húmedo. Ahora seguimos con los acoples. El acople se conoce como mecanismo como mecánica, los elementos que constituyen una máquina, las cuales sirven para unir tramos de diferente eje o prolongar dichos elementos, también llamados líneas de transmisión de eje, para poder transmitir el tipo de energía que se requiere a la máquina. Los acoples tienen como función principal es conectar los ejes y también permitir movimiento o deslizamiento para la flexibilidad. También son fácil de desconectar los dispositivos independientes y de cualquier tipo de acople. En los acoples tenemos cuatro tipos. Está el acople rígido, el acople flexible, el acople especiales y el acople articulado. En el acople rígido unen dos ejes y no generan movimiento entre ellos. En el acople flexible consiste en compensar un total de 4 deslizamientos de eje, uno angular, 2 excéntricas, 3 combinada, ángulo más excéntrica y 4 movimiento axial. Acoples especiales son realizadas para acoplar a volantes o salida de motores. Y los acoples articulados se utilizan cuando se requiere la transmisión de potencia entre árboles que se cortan con un ángulo determinado o árboles en diferentes posiciones. También tenemos los tipos de materiales que con elementos metálicos están compuestos por un conjunto de discos normalmente hechos de acero inoxidable. Con elementos elastómeros están hechos de caucho, goma o plástico y se utilizan en máquinas acopladas que están cerca de una de otra. Ahora seguimos con volante. Un volante también es llamado volante de inercia. Cumple con la función de facilitar la puesta en marcha al movimiento de girar el motor. Este pondrá en movimiento al volante al momento de arrancar al momento del arranque eléctrico, y este también pone en movimiento el cigüeñal para completar giros hasta poder producir los ciclos de expansión. El volante cuenta con la entrada, la parte más importante del conjunto, que funciona como una especie de soporte para el embrague, lo que se supone como una especie de control de la caja de cambio, haciendo que esta funcione o no de acuerdo al accionamiento del mismo. Los materiales para el volante son hierro colado, fibra de vidrio y fibra de carbono. Ahí, para terminar, lo que se requiere para realizar el diseño es que para hallar el diseño hay que hacer una relación entre
entre la fuerza de trabajo F y el momento de torsión transmitido. Dos hipótesis son posibles según se considere el embrague nuevo o usado. La distribución de presión uniforme, embrague nuevo, y desgaste uniforme de embrague usado. Para el parámetro de diseño se tiene que agarrar un ángulo del cono que es entre 10 y 15 grados, y diámetro del cono y ancho de la cara del cono. Esto es todo, gracias.